Señor, te damos gracias y venimos delante de ti a rogarte que extiendas tu mano sobre nosotros, que tú conoces nuestra condición, Señor. Tú conoces quiénes somos y te pedimos que en este tiempo tú abras nuestros ojos a tu palabra para que podamos ver las maravillas de tu ley. Que apartes toda distracción, que no nos dejes, Señor, escapar de aquello que tú quieres hablarnos y trabajar en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis, aunque no lo creas, es un libro fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo. Eso es, en el que Dios mismo divide el libro en 3 secciones. La primera parte le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1, ¿qué es lo que ha visto Juan? Ha visto a Jesucristo glorificado. Segunda sección, las cosas que son, es decir, el presente, donde el día de hoy tú y yo estamos, que es la época, la era de la iglesia, capítulos 2 y 3. En los capítulos 2 y 3 tenemos descritas las 7 cartas a las 7 iglesias que no solo son importantes por lo que sucedía en ese momento, sino que además prefiguran la historia universal de la iglesia. Por eso sabemos que la Biblia no es un libro natural, no es un libro cualquiera, porque fue definitivamente dictado, por decirlo así, desde una posición fuera del tiempo en el que tú y yo vivimos y nos movemos. El que escribió la Biblia conocía el final desde el principio. Y Dios es el único que puede hacer eso. Capítulos 2 y 3, desde el año 100 de nuestra era ya estaba descrita toda la era de la iglesia, todas las distintas etapas, lo que iba a estar sucediendo. Y esos son los capítulos 2 y 3 en los que tú y yo estamos, digamos, navegando en estos momentos. Pero después, la tercera sección, le dice Jesucristo a Juan que escriba no solo las cosas que has visto, las cosas que son, sino las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la época de la iglesia vendrán otras cosas. Capítulos 4 al 19, las cosas que son después de la iglesia. ¿Por qué decimos después de la iglesia? Porque en el capítulo 4, en el versículo 1, Juan escucha una voz que dice, sube acá. Que creemos que es lo mismo que la iglesia entera va a escuchar en un momento. Yo creo que somos la última generación de la iglesia y que nosotros en cualquier momento vamos a escuchar este llamado, sube acá, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transportados a las nubes, seremos arrebatados para estar con Él en las nubes. Y capítulo 4 y 5, Juan ve el cielo. Y ve la iglesia en el cielo. ¿Te acuerdas los cantos que había que se van sumando? Hay cantos que solo los puede cantar la iglesia. Por tanto, capítulos 4 y 5, la iglesia está ¿dónde? En el cielo. Capítulos 6 al 19, en la tierra se desarrolla lo que llamamos la gran tribulación. Muy bien, la gran tribulación, que son 7 años en los que Dios va a derramar su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado, que lo ha abandonado, que le ha dado la espalda. Y en estos 7 años, la pregunta del $1,000,000, ¿estará la iglesia aquí en la tierra sufriendo la gran tribulación? No. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 siempre viene después del capítulo 5, siempre ha sido así, siempre es así, siempre será así. Capítulos 4 y 5, la iglesia está en el cielo. Capítulo 6, cuando inicia la gran tribulación, no está la iglesia en la tierra. De hecho, la iglesia no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 19, cuando estemos en las bodas del Cordero. Del capítulo 4 al capítulo 19 podríamos decir que es muy judío todo aquí en la tierra, porque es Dios trabajando en su pueblo. Y si tú tienes dudas acerca de esto, pues tenemos en la página de Semilla distintos materiales acerca de la semana 70 de Daniel, y aquí lo hemos estudiado a claridad. Por eso sabemos que son 7 años en los que Dios va a trabajar en su pueblo, en el pueblo de Israel. Y capítulo 6 comenzamos con los sellos siendo abiertos. Y vimos
primero, ¿te acuerdas la estructura de 7 sellos? Los primeros 4 son muy claros, muy específicos, muy parecidos entre sí. Son los 4 jinetes del Apocalipsis que no son, aunque te lo hayan dicho, no son John, Paul, George y Ringo. Esos son los Beatles. Los 4 jinetes del Apocalipsis ya los vimos acá. El primero hablaba de paz, una paz ficticia. El segundo hablaba de guerra. El tercero hablaba de hambre. El cuarto caballo hablaba de el hambre o la peste, más bien, las enfermedades. Y el quinto sello, ¿te acuerdas? Nos muestra las almas debajo del altar, clamando porque se haga justicia en la tierra. El sexto sello produce un gran terremoto en la tierra. Y el capítulo 6 termina con una pregunta. Porque estamos en la ira del Cordero, ¿y quién podrá sostenerse? Capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta. Hay distintos grupos que van a poder sostenerse. El primer grupo es un grupo de 144,000 judíos, super evangelistas, que están protegidos por la mano de Dios. 144,000 judíos en todo el mundo, llenos del Espíritu Santo y predicando el Evangelio. Otro grupo que podrá sostenerse en pie, aunque no en la tierra, son los mártires de la tribulación. ¿Te acuerdas? Los vimos en el cielo cantando a Dios. Fueron muertos en la tierra, pero están de pie en el cielo. Van a perder la vida acá, pero van a ganar su vida por la eternidad. Y como dijimos la semana pasada, si tú eres de los que está pensando, bueno, si hay el rapto, entonces quiere decir que todo es verdad y entonces me arrepiento. Si estás haciendo ese tipo de cálculos, permíteme decirte que es una mala aritmética. Porque si no eres capaz de darle tu vida a Cristo el día de hoy, que las cosas son tan sencillas, ¿qué te hace pensar que vas a poder hacerlo cuando las cosas se pongan complicadas después del rapto, durante la gran tribulación? Y el capítulo 7 terminamos escuchando alabanzas, muchos cantos y mucha glorificación al Padre, al trono. Y el capítulo 8 comienza de una manera muy interesante. Porque, ¿te acuerdas? Nos habíamos quedado en el sexto sello, cuando se pregunta quién podrá sostenerse en pie. Capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta. Ahora en el capítulo 8 viene el séptimo sello. Y el séptimo sello no tiene un juicio que se desate con el sello. Realmente no tiene. Lo que el séptimo sello tiene es que, digamos, abre los juicios de las trompetas. Entonces son 7 sellos. El séptimo sello lo que hace es que contiene, digamos, las 7 trompetas. Y vamos a ver ese patrón también después, cuando la séptima trompeta contenga los juicios de las 7 copas. Y versículo 1 del capítulo 8 dice, cuando abrió, está hablando del Cordero, ¿te acuerdas? El Cordero está abriendo los sellos, el único digno, el único capaz de abrir los sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora no es mucho tiempo, realmente. Pero media hora de silencio sí es una eternidad. De hecho, nosotros en nuestra vida cotidiana no creo que podamos tener media hora de silencio nunca. Ya sea por el ruido de la calle, el ruido incluso si no me voy a ir al campo a disfrutar de la vida del campo. Bueno, el campo no está en silencio. Hay grillitos, hay pájaros, hay de todo. Entonces, realmente no sé si tú y yo hemos experimentado, a no ser que te hayas metido en uno de estas cámaras de silencio, pero media hora de silencio en el cielo va a ser algo impactante. Y quisiera que viéramos un par de cosas acerca de esto, porque son preguntas que todos nos hacemos. La primera, muy común, ¿en la eternidad hay tiempo? Porque ya que estamos en la dimensión de Dios, ¿en la eternidad hay tiempo? Y la respuesta es, quién sabe, te contesto apenas lleguemos allá. Pero tenemos algunas pistas, es decir, nadie puede decir esto a ciencia cierta porque no estamos allá, pero tenemos algunas pistas. Número 1, en primer lugar, aquí se nos está describiendo
media hora de silencio, es decir, hay una cantidad de tiempo en que hay un silencio. Y esto me habla de que hay un inicio del silencio y un fin del silencio, y hay algo en medio. Entonces, presumiblemente hay un tiempo, y si hay un tiempo, pues quiere decir que hay tiempo, ¿no? En segundo lugar, hemos estado estudiando que hay música en el cielo. Hay mucha música en el cielo. Y la música no puede desarrollarse si no hay tiempo, porque el tiempo es donde la métrica puede encajar para cualquier tipo de expresión musical. En cuarto lugar, o tercer lugar, en Apocalipsis capítulo 22 vamos a ver que hay un árbol que da un fruto distinto cada mes. Por tanto, pues hay un tiempo, se puede medir de alguna manera el tiempo. Entonces, esto que me hace pensar que sí, hay tiempo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios está fuera de la esfera del tiempo? Bueno, es que Dios está fuera de la esfera del tiempo. Tú y yo no. Nosotros necesitamos un tiempo para existir. Mucho tiempo vamos a existir por la eternidad. Quiere decir que es un tiempo que no tiene medida, en el sentido que no tiene fin. Pero no quiere decir que no hay segundos corriendo. El pastor Jaime Foot, creo que en alguna clase nos presentó la mejor descripción de la eternidad que yo he escuchado y que lo entendí al instante. No sé cómo es acá en México. A lo mejor cómo fue cuando tú eras niño. Pero mi experiencia es que cuando estábamos cambiando de año, en Bolivia el año escolar va como el año, es decir, empieza en enero o febrero y termina en diciembre. Entonces no está como aquí que está a la mitad. Entonces a final de año terminan las clases y tienes diciembre y enero más o menos como vacaciones. Cuando eres niño, durante la vacación es como si el tiempo se detuviera. O sea, no que se detuviera en su transcurso, los días siguen avanzando, pero la verdad ya no te acuerdas hace cuánto estás en vacaciones, no sabes cuándo vas a regresar a clase y es como, wow, es una eternidad. Ese tiempo de vacación, ¿te acuerdas eso? Como que esa sensación de que, o sea, no es que desaparece el tiempo, pero sí. No importa. No importa. Sigue avanzando, pero no importa. Y algo así es la eternidad. Porque, ¿cuál es la esencia? ¿Por qué te da esa sensación cuando eres niño? Porque estás jugando, porque no hay preocupación, porque no tienes que, o sea, tú y yo sabemos que el cocodrilo del bolsillo se come todo lo que entra rápidamente y hay que pagar la renta. Entonces tenemos los tiempos asfixiándonos. Pero cuando eres niño, no. Cuando eres niño, nomás estás esperando que venga quién sabe. Sabes que va a venir un año nuevo escolar, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Entonces yo imagino que es algo así la eternidad, una especie de vacación para siempre, en el que nuestras preocupaciones no están sobre nosotros, en el que nuestro cuerpo no está llamando al pecado, en el que vivimos delante de Dios en un gozo perfecto. Y bueno, habrá media hora de silencio. No iba a contar este chiste, pero es inevitable. Y no lo digo yo, lo encuentras en todos los comentarios bíblicos. Hay algunas personas que dicen que esta es la prueba de que no hay mujeres en el cielo, porque hay media hora de silencio, ¿no? Yo no creo eso, no, es nomás un chiste, ¿no? Ahora, la pregunta importante ahora es, ¿por qué media hora de silencio? O sea, venimos de un tiempo de alabanza en el cielo, pero de pronto, cuando abre el séptimo sello, todo el mundo se calla. Incluso, ¿te acuerdas? Los 4 seres vivientes que estudiamos en el capítulo 4, que están, dice, todo el tiempo diciendo, santo, 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 se callan. Millares de ángeles estaban cantando y se callan. Los 24 ancianos que se postraban y tiraban sus coronas delante del que está en el trono, se callan. Toda la creación estuvo cantando y se calla. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos exactamente.
Es uno de esos misterios que la Biblia no nos revela, pero podemos entender algunas cosas a partir de la lógica y del contexto. Número uno, podría ser que es la expectativa. Sabes que va a suceder algo, pero estás esperando. Y es algo importante. Tengo un amigo que estuvo en Nueva York justo cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, en septiembre aquel. Y una de las cosas que él cuenta, que fue más espectacular porque él estaba relativamente cerca, más espectacular que ver caer las torres, fue que después de la caída de las torres, hubo un silencio absoluto en una ciudad que nunca estaba en silencio. Hubo unos segundos de absoluto silencio en todas partes. ¿Por qué? Porque es la expectativa de lo que va a suceder. Otra razón posible, que creo que también puede ir junto con esta, es un asunto de reverencia. Porque el último de los sellos de este rollo ha sido roto. Entonces hay un momento de reverencia. Hay quien dice que hasta ahora, si te das cuenta, los juicios han sido duros, pero no han sido tan duros. Hemos tenido guerras, hemos tenido hambres, hemos tenido pestes, pero lo que viene sí es espantoso. Y esta es la última media hora que Dios está dando al mundo para que se arrepienta antes de la siguiente serie de juicios. Tal vez por eso está el silencio. Pero yo creo que por el contexto hay una razón más, y creo que es una razón muy importante. Y déjame leer lo que sigue del versículo 2 en adelante hasta el versículo 5 para poder entender esta razón que yo creo también es válida. Dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Sabes por qué creo que esta media hora de silencio es tan importante? La Biblia siempre relaciona el incienso con las oraciones, desde el principio. Y lo que Dios está haciendo es, en este momento van a ser puestas las oraciones delante del altar y va a subir el incienso con las oraciones. Y Dios dice, silencio, mi gente está orando. Y no hay nada en el cielo que pueda distraer la atención de Dios de las oraciones de su pueblo. Y me encanta esa idea, porque las oraciones Dios las escucha. ¿Nunca has orado pensando que Dios no te escucha? De esas veces que dices, yo sabes que ya ni oro porque parece que Dios no me oye. Y te has frustrado y has dejado de orar. Vamos a ver el pasaje del día de hoy, cómo las oraciones están presentes delante de Dios. Y hay un montón de casos en la Biblia. ¿Te acuerdas de Abraham y Sara orando por un hijo? Orando por un hijo, orando por un hijo que no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y al punto en el que yo creo que hasta dejaron de orar, porque cuando Dios le dice tendrás un año, de aquí a un año tendrás un hijo, Sara se ríe y Sara no lo cree. Porque ya no estaba ni siquiera en sus planes, ya ni lo oraban. Le pasó lo mismo al papá de Juan, ¿te acuerdas? Al papá de Juan el Bautista, cuando entra al templo y se le aparece un ángel y le dice, tendrás un hijo, y no lo cree, y por no creer queda mudo hasta el nacimiento de su hijo. ¿Por qué crees que no lo creía? Porque ya había dejado de orar, ya no tenía esperanzas, pero sus oraciones todavía estaban guardadas en el cielo. De la misma manera, hay cosas que tú a lo mejor ya dejaste de orar. Pero esas oraciones que tú derramaste delante de Dios todavía están en el cielo. Pero
Fíjate, vamos a verlo a detalle. Versículo 2 dice: vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Estos 7 ángeles son 7 ángeles, digamos, de alguna manera especiales. En griego, la frase los 7 ángeles es muy específica. No dice, vi 7 ángeles. Así como que eligieron 7 ángeles. No vio 7 ángeles, vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. De alguna manera parece que estos 7 ángeles siempre han estado en pie delante de Dios. En algunos textos extra bíblicos, en los libros apócrifos, están los nombres, que nomás te los digo por cultura general. No vienen en la Biblia y no importa tampoco, pero según Tobías, el libro que está en las Biblias católicas, dice que los ángeles son Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Reuel. Entonces, tú dices, no los pude notar, no importa, están en internet, no te preocupes. No sabemos los nombres de estos 7 ángeles, pero sí sabemos que son 7 ángeles específicos que están delante de Dios y que están llamados a cumplir esta misión. Versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Algunas personas dicen que este otro ángel es Jesucristo, pero Jesucristo ya fue identificado como el Cordero. Entonces es simplemente, yo creo, otro ángel que vino, se paró ante el altar. ¿De qué altar estamos hablando? ¿Te acuerdas que cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo, le dice que lo haga de acuerdo a la imagen que vio? Y el escritor de Hebreos nos dice que el tabernáculo y el templo aquí en la tierra era una réplica del templo que está en el cielo. Y entonces, tomando eso como ejemplo, podemos entender que este ángel se para delante del altar del incienso. El lugar santísimo, que era la parte más interna del templo, contenía el arca. El arca tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio y representa la presencia de Dios. Si nosotros trasladamos eso al cielo, el arca y el propiciatorio podrían ser el trono. Justo delante del arca había un velo, ¿te acuerdas? Que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y delante de ese velo estaba el altar del incienso. El altar del incienso era una especie de mesita recubierta en oro, un poquito larguita, en la que se ponía el incienso, y dos veces al día el sacerdote tenía que tomar carbón del altar del holocausto, que estaba afuera en el patio donde se hacía el sacrificio y se quemaba. Tomaba un carbón del altar del holocausto, lo ponía en un incensario, que era una especie de recipiente con una cadena o con una cuerda, y entraba con eso hasta el lugar santo y ponía el fuego y el incienso en el altar del incienso para que subiera el olor fragante, que era un símbolo de las oraciones. Y esto se hacía 2 veces al día, una vez en la mañana antes del sacrificio de la mañana y una vez en la tarde después del sacrificio de la tarde. Entonces, de alguna manera, todas las actividades del templo estaban, digamos, envueltas en oración. Una oración, un incienso antes e incienso después. Y entonces se acerca al altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto me encanta, porque todas las oraciones dice de todos los santos. No dice de los santos de la tribulación, o de los santos de la iglesia, o los santos del Antiguo Testamento, sino de todos los santos. Todas las oraciones que se han hecho en la historia de la humanidad están en ese altar. Y están ahí y están siendo encendidas delante de Dios. ¿Cómo nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo? ¿Te acuerdas? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y cuando oramos eso, venga a nosotros tu reino, lo que estamos orando es precisamente esto que estamos estudiando en Apocalipsis. El momento en que Él va a regresar a instaurar su reino.
Y cada vez que alguien en la historia de la humanidad ha orado, venga a nosotros tu reino, su oración ha subido como incienso y está ahí en el altar. Y tú puedes decir, por 2000 años Dios no ha contestado. Sí, por 2000 años todavía Dios no ha contestado. Pero no ha sido tardanza, sino que está esperando en misericordia que todos se arrepientan. Y más importante, las oraciones no se han perdido. Las oraciones están ahí en el altar. Y fíjate lo que sucede con esas oraciones. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Antes de seguir, una cosa importante. Jesucristo nos enseñó en Lucas 18 a orar. Y dice que enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Orar siempre y no desmayar. Y estas dos cosas tú y yo tenemos que tenerlas en mente. Orar siempre, a veces oramos siempre, pero desmayados ya. Y en el sentido de que ya no oramos con fe, ya no oramos con expectativa, ya oramos, Señor, tú sabes lo que necesito, pero bueno. Y nuestros tiempos de oración se convierten en, sí, estamos orando siempre, pero de una manera lastimera, no despiertos, no vivos. Hay un historiador que dice la diferencia entre la oración en la iglesia del primer siglo y la oración en la iglesia del siglo actual es que en la iglesia del primer siglo se oraba creyendo que Dios escuchaba. Y el día de hoy oramos, pero, si creyéramos que Dios escucha y que Dios contesta, ¿no crees que oraríamos más seguido? A veces la oración es lo último que nos queda. Ya hice todo, Señor, ahora solo me queda orar. Y es como nuestra última herramienta. Si realmente creyéramos que Dios escucha, ¿no sería lo primero que haríamos? Y yo te invito el día de hoy a que creas eso. Estaba estudiando esto, repasándolo hoy en la tarde. Y de pronto me cayó el 20. Estaba estudiándolo, leyéndolo y todo, meditándolo. Y de pronto me cayó el 20. Como si Dios me dijera, ¿entiendes, Ibert? Sí, Señor, entiendo. ¿Y? ¿Por qué no en vez de leerlo, oras? Y fue así, claro. Ya lo leí, ya lo estudié. ¿Por qué no sentarme a orar? Para que Dios haga su obra en mi vida. Y me puse a orar y fue un tiempo en que Dios me permitió estar delante de su trono. Y no es que Dios quiere estar solo conmigo. Este privilegio Dios lo extiende a todos sus hijos. Y tú y yo tenemos este acceso. Y te animo a que ores. Hay varias respuestas que Dios da, porque Dios responde. La primera que a veces puede darte es no todavía. Y a nosotros no nos gusta, pero es una respuesta. Señor, haz esto. Y Dios puede decir, no, todavía no. Y tú dices, es que no me ha contestado. No, sí contestó. No contestó lo que querías, pero sí contestó. Dios contesta. En segundo lugar, otra forma en la que Dios puede responder es, te amo mucho, mejor no. Y si tú eres padre, sabes que esa es una respuesta que das muchas veces a las peticiones de tus hijos. Que te piden algo y tú dices, no, te amo mucho, mejor no. Por amor. No estás tratando de torturar. Estás tratando de cuidar y de salvar. Y si tú y yo, que somos malos, sabemos hacer esto, ¿cuánto más el Padre va a saber decir no cuando es la mejor respuesta? Otra respuesta que Dios da a veces es, estaba esperando a que me lo pidas. Santiago dice que
No recibes porque no pides. Billy Graham dice que en el cielo cuando lleguemos vamos a encontrar bodegas y bodegas y bodegas y bodegas de cosas preparadas que nadie ha pedido en oración. Bendiciones por millones que nadie ha solicitado. Y a veces Dios dice simplemente, estaba esperando que me lo pidas. Pide. Y por otro lado, también creo que a veces Dios contesta y dice, te voy a dar más de lo que pides y más de lo que imaginas. Pero ante todas estas cosas hay algo que tiene que venir antes. Orar. Ora. 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 No desmayes. Ok, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, tomó el incensario, lo llenó de fuego y lo aventó del cielo a la tierra, y eso provoca truenos, voces, relámpagos y terremotos. Eso me encanta. Dios no me necesita, en lo más mínimo. No me necesita para hacer su voluntad, en lo más mínimo. Pero ¿sabes qué? Dios quiere usarme. Dios no te necesita para nada. Absolutamente para nada. Pero ¿sabes qué? Dios quiere usarte. ¿Tú crees que Dios puede llevar a cabo su propósito sin nuestras oraciones? Sí, no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es el soberano. Pero ¿sabes qué es lo que Él quiere hacer? Tomar nuestras oraciones y lanzarlas a la tierra cuando venga el momento. ¿Para qué? Para llevar a cabo su propósito. ¿Te acuerdas? La gran tribulación no es solamente un momento, no es un berrinche de Dios. Es un esfuerzo de Dios por despertar a un mundo que está muerto. Y a veces cuando el mundo está muerto y no quiere oír, Dios necesita sacudirlo para que volteen a ver que Dios es un Dios salvador y misericordioso. Entonces, ahí están las oraciones siendo usadas por Dios para ejecutar su juicio. Y entonces se abre el juicio de las trompetas. Versículo 6 dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y al igual que con los sellos, vamos a ver que las primeras 4 trompetas son muy parecidas entre sí, son muy relacionadas, son muy específicas y muy claras. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El primer juicio de Dios cae sobre la vegetación. Las trompetas eran algo muy importante en el pueblo de Israel. Eran lo que llamaban a la batalla, era lo que anunciaba el jubileo, era algo muy importante. Entonces, estos 4 juicios están comenzando a desatar la ira del Cordero. Y te vas a dar cuenta que estas primeras 4 trompetas se parecen mucho a las plagas de Egipto. La primera, ya la leímos, es granizo y fuego. Y sangre. Y tú recuerdas, en Egipto sucedió lo mismo. Como los 4 juicios son muy parecidos a los juicios de Egipto, hay gente que trata como de alegorizar y espiritualizar. Mira, yo creo que esto es una guerra nuclear, ¿no? Y después, cuando se hicieron las pruebas con bombas atómicas ahí en el atolón de Bikini, se vio que después de la explosión cayó una lluvia con arena y con ciertas cosas que parecía sangre, y además se congelaron muchas cosas y entonces cayó como granizo. Puede ser, pero yo creo que la Biblia, Dios es sabio, y como hemos dicho alguna vez, Dios quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. Y claramente aquí me muestra que hay granizo y fuego, igual que hubo. Es decir, en Egipto no hubo una explosión atómica, no, todo es literal. Todo fue literal.
Y yo creo que aquí todo va a ser literal, tal cual lo estamos estudiando. Entre paréntesis, hay un señor que escribió todo un libro acerca de cómo realmente las cosas en Egipto, las plagas, no fueron como están descritas, fueron simplemente alegorizaciones. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo realmente no fue en el Mar Rojo, seguramente fue en otro río que de vez en cuando sopla un viento muy fuerte que hace que se aparte el río, pero realmente es un río muy bajito y que no hay problema y que realmente es por ahí por donde pasaron, porque seguramente no tiene más de 1 metro de profundidad ese río y por ahí pasaron. Y es un libro que la gente compró hace muchos años y no sé qué. Pero eso hace todavía el milagro de Dios mucho más grande. Porque te imaginas si tiene 1 metro de profundidad y Dios ahogó en 1 metro de profundidad a todo el ejército de Egipto. Quiere decir que Dios es mucho más grande todavía que lo que están diciendo. Bueno, cierro paréntesis. Creo que estas cosas son literales porque están ahí. Y vamos a ver que Dios está extendiendo su misericordia porque solo 1/3 parte de la vegetación, 1/3 parte de los árboles se quema. Solo 1/3 parte. Y la frase tercera parte la vamos a ver muchísimas veces, porque es Dios limitando el juicio. ¿Tú crees que Dios no podría ya de una vez hacer quemar todo? Claro que sí, pero está limitando el juicio para que la gente se arrepienta. Y el primer juicio cae sobre los árboles y sobre la hierba verde. ¿Te imaginas eso? Que de pronto la tercera parte de todos los árboles empiezan a arder. Eso, entre otras cosas, provocaría una capa de humo enorme y terrible. La calidad del aire disminuiría. Segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, y esto es importante, no es una gran montaña, sino como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En la segunda trompeta, la palabra mar que está ahí, generalmente se utiliza en la Biblia para describir el mar Mediterráneo. Por tanto, es probable, no sabemos, la única forma de saberlo es que te pierdas el rapto y te quedes a ver las cosas. Mientras tanto, tú y yo no lo sabremos porque seremos llevados a su presencia. Pero probablemente no cae esta especie de montaña, podría ser un asteroide, un meteorito, una cosa así, cayendo en el mar Mediterráneo, no afectando a todo el océano, sino solamente al mar Mediterráneo. Y en el mar Mediterráneo se convierte en sangre la tercera parte. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar muere y la tercera parte de las naves que están en el mar Mediterráneo también es destruida. Y otra vez vemos cómo Dios está limitando el juicio. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El anterior fue un juicio sobre el mar, el agua salada, si puedes decirlo, pero acá estamos hablando del agua dulce, las aguas de los ríos. Y esta estrella aparentemente cae como una antorcha y probablemente al entrar en la atmósfera se desintegra y cae probablemente en forma de polvo para ser regada por donde están las fuentes de las aguas. Y la tercera parte de las aguas es contaminada por esta estrella. Esta estrella es llamada ajenjo, que literalmente quiere decir amargo. Ajenjo quiere decir amargo. Era una hierba muy amarga que se utilizaba y que las aguas son contaminadas. ¿Y cómo? Bueno,
Hay muchos ríos muy importantes que tienen una gran cantidad de agua que si contaminas esos más algunas otras cosas, alcanzas a cubrir la tercera parte de las aguas que normalmente se toman. El río Nilo es el río más grande. ¿Te imaginas todo el río Nilo contaminado? No solo la parte que pasa por Egipto, sino la parte desde el inicio, porque está en las fuentes de las aguas. El río Amazonas, todos los ríos contaminados. La tercera parte no se puede beber ya. Se hicieron amargas. Y aquí tenemos ya víctimas humanas. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Los que ven en todo esto un ataque nuclear en medio de la guerra que se está viviendo, ven esta estrella como otro misil, una cosa así lanzado, y todo está de la amargura de las aguas como los residuos de la radiación y de lo que sucede. Y es interesante, no creo que quiera decir absolutamente nada, pero Ajenjo, si tú tienes una Biblia rusa, ¿tienes tu Biblia rusa? ¿La trajiste el día de hoy, tu Biblia en ruso? ¿No? Bueno, llegando a casa, revisa en tu Biblia en ruso y Ajenjo en ruso es Chernobyl, ¿no? Entonces, no creo que quiera decir absolutamente nada realmente, pero es parte de lo que vas a escuchar cuando alguien te diga que esto es parte de una guerra nuclear atómica. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Qué es lo que está sucediendo con la cuarta trompeta? El sol mismo, la luna, la tercera parte de las estrellas, baja su resplandor en una tercera parte. Tanto que el día es afectado en la tercera parte. Si, por ponerlo de alguna manera, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, de las 12 horas de luz, 4 horas más van a ser oscuridad. O sea, tendrías 12 de oscuridad más 4, 16 horas de oscuridad en toda esta época. ¿Por qué será producido esto? Algunos dicen, pues como efecto de todo lo que está sucediendo antes, la quemazón de los árboles, las cosas cayendo, el polvo levantándose, puede provocar que se oscurezca. Los que tienen esta idea de la guerra nuclear hablan de lo que se conoce como el invierno nuclear, que es cuando después de una explosión se levanta una capa de tierra, de polvo, que evita que pase la luz del sol y hay un enfriamiento, etcétera, etcétera. Yo creo simplemente que es Dios ejecutando el juicio tal cual Él lo ha dicho. Y tú dices, uff, yo no quiero vivir ahí. No quiero estar en ese momento. Pero esto no es nada. Fíjate lo que dice el versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Os hemos visto 4 trompetas. Faltan 3. Y el ángel dice, ay, ay, ay. No han visto nada. Pobres los que moran en la tierra, porque lo que viene es peor. Lo que viene es mucho peor. Los siguientes 3 toques de trompeta se conocen como los 3 ayes. Y una última cosa, dice en el versículo 13, ay de los que moran en la tierra. Y la palabra morar ahí es interesante porque literalmente quiere decir establecer su morada. Y me encanta que tú y yo no hemos establecido nuestra morada aquí. Aquí vivimos, este cuerpo, dice Pablo, es un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda de campaña, algo simplemente por un tiempo. Pero cuando seamos llevados al cielo tendremos un templo. Algo ya con cimientos, algo ya firme y fijo.
esta no es nuestra casa. ¿Has estado en hoteles o has estado de viaje en otros lugares y dices, bueno, no importa, soporto las incomodidades porque no estoy en casa? Así debemos vivir nosotros en este mundo, porque así son las cosas en este mundo. No estamos aquí de paz, no estamos para quedarnos. Ay de los que han hecho aquí su morada. Ay de los que han establecido aquí su casa para siempre. Porque van a vivir no solo los 4 toques de trompeta que vimos ya, sino los 3 que vienen, que son peores. Una última cosa, dice, si tú en tu casa subrayas todas las veces que aparece ángeles en este capítulo, vas a ver que hay muchísimo. Y me llama la atención eso, porque después del rapto de la iglesia, Dios va a usar muchísimos ángeles para establecer su juicio, para hacer su voluntad, para comunicar su mensaje. Pero mientras está la iglesia acá, Dios quiere usar a su iglesia. O sea, ¿Dios podría poner a los ángeles a predicar el día de hoy? Sí, pero esa encomienda nos las entregó a nosotros. Dios dice que si nosotros callamos, las piedras alabarían, pero nos ha encomendado eso a nosotros. Entonces, mientras estemos aquí, es más, aprovechando que no estamos aquí para siempre. ¿Has ido de turismo a algún lado poquito tiempo y dices, no, hay que aprovechar aquí todo lo que hay que hacer? Bueno, aquí estamos de paso en la tierra y hay que aprovechar nuestro tiempo en la tierra para llevar a cabo la obra que tenemos que hacer, porque más temprano que tarde vamos a ser llevados a casa. ¿Y cómo saber cuál es la obra que tengo que hacer? ¿Y cómo tener fuerzas para hacer esa obra? Una sola receta: oración. Oración. Dios de alguna manera ha decidido ceder su poder a través de la oración. ¿Necesitas el Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer? Orar. Dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría es no saber qué hacer. ¿Alguna vez has estado en el punto en que no sé qué hacer? Bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, ora. El gran cáncer en el cristianismo el día de hoy es la falta de oración. La gente no tiene tiempos de oración. La oración promedio de las personas es en los alimentos y, en el mejor de los casos, antes de dormir. Pero ya no es una actividad en la que tú agendas y dices, ¿sabes qué? A las 4 nos vemos. No puedo, porque yo tengo de 3 a 4 mi tiempo de oración y chance me quedo un poco más platicando con mi Señor. Te veo a las 5 en el mejor de los casos. Ya no hacemos esos tiempos, ya no apartamos esos tiempos. Y yo quisiera que el día de hoy tú, no te voy a pedir ni que levantes la mano, ni que te comprometas conmigo, no, nada de eso. Pero ¿no te anima a orar el saber que tus oraciones no se pierden? ¿No te anima a orar el saber que estás de paso? Yo nunca he viajado por mucho tiempo sin mi familia. Un par de veces a algunas conferencias que he tenido que ir. Pero cuando estoy ahí, ¿sabes qué es lo que hago todo el tiempo? Marco a mi casa para ver cómo está mi esposa y cómo está mi hija. Y con la tecnología el día de hoy podemos vernos y toda la cosa. Bueno, marca a casa. Háblale al Padre. Háblale todos los días. Aparta un tiempo para hablar con el Padre. Y si te dijera que Dios te anhela, no te necesita, pero te anhela. Que Dios te ama y anhela esos momentos. ¿No apartarías más horas de tu vida para orar? Yo leí 50,000 libros acerca de cómo orar, porque quería orar. Pero me di cuenta de algo que es mucho más económico. A orar se aprende orando.
No necesitas libros. El Espíritu Santo es suficiente para enseñarte. Es que no sé cómo. Mira, mi hija no sabía hablar y yo me aseguraba de entenderle. ¿Cuánto más el Padre que está en el cielo? Entonces, ora y no desmayes. Dios escucha. No contesta como quieres, pero escucha. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos oyes. Te damos gracias porque está abierta de par en par la puerta, el acceso hasta tu trono, por el camino vivo que es Jesucristo. Señor, gracias porque ni siquiera es algo que ganamos portándonos bien. Aun cuando estamos en tentación o en pecado, la puerta permanece abierta precisamente porque lo que necesitamos es acercarnos a ti. Yo te ruego, Señor, no sé cuántos sabemos aquí, pero que los que estamos aquí seamos hombres y mujeres de oración. No de desear orar, sino de realmente pasar tiempo de rodillas, buscándote, a veces solo en silencio, a veces cantando, a veces pidiendo, pero contigo, Señor, no 5 minutos. Pero, Señor, si tenemos que empezar por 5 minutos, te ruego que todos los que estamos aquí, por lo menos 5 minutos al día, los pasemos delante de tu trono. Señor, nuestro deseo está aquí, pero no podemos. Envía tu Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Mira nuestra inutilidad aún en esto. Ten misericordia de nosotros. Y el día de hoy, Señor, oramos con la certeza de que nos escuchas. Y sabemos que pedimos conforme a tu voluntad. Así que solo esperamos tu respuesta. Y mientras esperamos, Señor, vamos a estar orando. En el nombre de Jesús. Amén.